Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Deuteronomio capítulo 12. Vamos a orar como siempre antes de iniciar nuestro estudio. Buen Dios, que al estudiar hoy sobre la adoración vamos a entender la importancia de buscarte siempre a ti, en todo lugar y en espíritu. En Jesús. Amén. Capítulo 12 de Deuteronomio nos trae la continuación de los principios de los cuales Moisés ha estado hablando en todo el capítulo. Y en el capítulo 12 se va a centrar en un principio en particular. Cuando el pueblo de Israel llegase a conquistar Canaán, iba a tener la tentación, y de hecho con el tiempo, a la medida que estudiamos la narrativa del Antiguo Testamento, vamos a darnos cuenta que esto efectivamente pasó. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era la tentación que Moisés ya preveía que iba a afrontar el pueblo? Uno era que ellos se dedicaran a adorar a las deidades de los pueblos que iban a expulsar. Y en segundo lugar, era que el pueblo de Israel, una vez entrara a Canaán, el santuario, ese santuario que era móvil, ese santuario que todavía no era el templo que iba a construir Salomón, iba a reposar en un sitio específico dentro del territorio asignado a las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando alguien quería hacer un sacrificio, cuando una tribu o cuando existía algún tipo de fiesta, de esas fiestas que nosotros hemos estudiado ya en el pasado, la gente tenía que movilizarse hacia un lugar. Y estando en ese lugar, donde iba a estar el templo, era donde podían ofrecer sacrificios. Y esto iba a tener otra implicación. Usualmente la gente en el pueblo de Israel no comía carne todos los días. Ellos comían carne usualmente cuando hacían un sacrificio y la porción de ese sacrificio que correspondía a la persona que lo ofrecía, aquellos sacrificios que no correspondían a la categoría de holocaustos porque se quemaban completos al Señor, obviamente de esos no quedaba ninguna porción para darle al que ofrecía el sacrificio. Pero había toda una categoría de sacrificios que estos sacrificios requerían que el participante, la persona que estaba allí comiendo o ofreciendo la carne, también debía comer de ella. Entonces, aquí en estos momentos era donde los israelitas usualmente tenían acceso al consumo de carne. Pero, dado que no podían ofrecer los sacrificios en cualquier lado, ellos también tenían que esperar hasta el momento en que ellos llegasen al sitio donde iba a reposar el santuario. Por esta razón es que llega el texto bíblico en el capítulo 2 y lo primero que dice es: mira, ustedes van a destruir por completo los sitios de adoración de las tribus que ustedes van a conquistar. En el versículo 2 se habla de que deben destruir los altares que estaban en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. ¿Por qué las montañas y las colinas? Resulta que en esta época la gente creía que al subirse una montaña, en lo más alto de la montaña, tenía un acceso directo con Dios o los dioses que vivían en el cielo. ¿Por qué? Porque no había nada entre la colina, la montaña y el cielo, entonces había una comunicación directa. Además, era costumbre pensar en los pueblos del antiguo cercano oriente, o sea, las naciones que circundaban al pueblo de Israel, que para tener una mejor comunicación con Dios el altar debía ser construido sobre estos lugares. Entonces, en las montañas y colinas de los pueblos que Israel iba a conquistar se iban a encontrar con estos altares. La mención de los árboles frondosos tiene que ver con la diosa Sera, que estaba relacionada entonces con árboles y por esa razón se le adoraba debajo de ellos, porque era una forma de demostrar que se le estaba adorando. Entonces, básicamente el mensaje del capítulo 12 es: destruyan todo aquello que los pueda llevar a la idolatría. Entonces destruyan los altares, las piedras, las imágenes. De esto no van a participar. Y bueno, ya en varias ocasiones hemos hablado de las implicaciones de la idolatría del pueblo. Pero en segundo lugar, en el versículo 4 dice: no harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, dentro de todas las tribus de ustedes, Él decida habitar. Esto significa, como hablamos un ratito, de que Dios iba a estar en un sitio específico y todas las tribus del pueblo de Israel debían ir a ese sitio para participar de los sacrificios, dice el versículo 6, de los holocaustos, de las contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias, primogénitos y demás. En el resto del capítulo, básicamente, lo que se dice es: tú no vas a hacer sacrificios donde tú quieras, vas a hacer el sacrificio en el lugar que Dios te ha mandado. Y además se dice que aunque se le da permiso al pueblo de Israel para que coma carne, producto no de una ofrenda de sacrificio, sino para que sacrifique algún animal para el consumo de carne, para el consumo dietario, y de esta forma entonces los israelitas no tengan que esperar necesariamente a ir a ofrecer un sacrificio para poder comer carne. Entonces, por esa razón es que se menciona este aspecto. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? En el libro de Juan, en el capítulo 4, nosotros tenemos la historia de la famosa mujer samaritana.
Y recordarán que la mujer samaritana le dice a Jesús que ellos no pueden ir al templo de Jerusalén, sino que ellos en realidad van a adorar en el templo de Jericín. Es decir, desde Deuteronomio hasta la época de Jesús está en la conciencia la noción de que Dios solo puede ser hallado y encontrado en un lugar. Ahora, si bien es cierto que esto es lo que Dios dice en este momento de la historia particular, donde su presencia estaba restringida físicamente al santuario, en Juan 4:24 se nos dice que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Con la venida de Jesús, dado que Jesús es la representación es la encarnación de la presencia de Dios, pero ahora revestido de cuerpo humano, es decir, Jesús en cierta forma reemplaza el santuario en el sentido de que en el santuario moraba la presencia de Dios y Jesús era Dios mismo, pero ahora envuelto en carne y sangre humana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué este asunto es importante? Con la llegada de Jesús, lo que Jesús nos dice es que la presencia de Dios ya no está ubicada en un sitio específico llamado templo o santuario. Y a veces, de hecho, nosotros tenemos la noción y creemos que Dios solo está en la iglesia el día sábado de 9 a 12 y en algunas ocasiones de 4:30 a 6. Entonces, Dios está en la iglesia, en el templo, y ya está, Dios no está en otro lado. Pero con la venida de Jesús nos enteramos que la adoración que antes solo estaba restringida a un lugar, ya no debe estar restringida a un lugar, sino que ahora debe ser ampliada a todos lados, porque la presencia de Dios ya no está restringida a un sitio. Si la presencia de Dios está en todos lados, entonces la adoración que yo le doy a Dios ya no está restringida a un sitio, sino que está ampliada a todos lados. Por eso Jesús dice que quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu, porque si Dios es espíritu y su espíritu como tal puede estar en todos lados, entonces la adoración que yo le ofrezco debe estar también en todos lados. ¿Esto en qué se traduce? En que nosotros debemos desarrollar una conciencia de adoración donde la adoración a Dios no solo ocurre en los escenarios de la iglesia el día sábado a las 9 de la mañana, sino que la adoración ocurre en las plazas donde están los necesitados, en los parques donde está la gente huérfana y que no tiene nada de comer, en las calles cuando están los ancianos o aquellos menos favorecidos que necesitan un favor. En todos esos escenarios es donde ocurre la adoración. La adoración no ocurre en realidad encerrada en 4 paredes. Estamos acostumbrados en pensar en ir a la iglesia, pero no ser la iglesia. Y ser la iglesia significa que doquier donde tú y yo vayamos, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios te bendiga.